¿Qué tal, ruteros aventureros? Soy JJ, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tenemos una aventura espectacular que promete muchísimo. Aire libre, naturaleza, animales de granja, insectos, plantas endémicas de acá de la sierra ecuatoriana y quiteña, así que va a estar espectacular. Pues hoy nos dirigiremos a conquistar la cima de Cruz Loma, una montaña que se encuentra ubicada en el centro occidente de la ciudad de Quito. Para ello quiero comentarte que son exactamente las 9:30 de la mañana. Vamos a ver cuánto tiempo nos demoramos en llegar a nuestra meta, a la cima de Cruz Loma, así que lo estaremos cronometrando. También quiero decirte que tendremos muchos paisajes para admirar, pues tendremos que atravesar una tundra boscosa, también atravesaremos un sector conocido como La Batea, un lugar amplio donde animales de granja pastan libremente bajo los rayos hermosos del sol. Luego tendremos una pendiente que a base de piernas nos permitirá llegar hasta la parte alta ya de la cima de Cruz Loma, y finalmente una caída de agua natural, que es donde nosotros nos abasteceremos de líquido vital. Así que esta aventura está espectacular. Te invito a acompañarme. ¡Bienvenidos! Ruta Social y Deportiva TV. Ruteros aventureros, en este momento me encuentro en la ruta Juanito Cobos, que atraviesa de sur a norte y viceversa el bosque de Miraflores. Tiene una distancia de 1 kilómetro hacia el norte y 1 kilómetro hacia el sur, es decir, completarás 2 kilómetros de cardio. Te voy a dejar una tarjetita acá para que mires el video que hice acerca de este hermoso lugar y por supuesto lo visites. En esta área podrás disfrutar de un aire puro y fresco. También podrás observar una gran cantidad de insectos y plantas endémicas propias de la provincia de Pichincha, de la sierra ecuatoriana, de la región andina y de la ciudad de Quito. Una de las plantas aromáticas que tienen propiedades curativas y medicinales es precisamente esta, la hoja de eucalipto. Riquísimo. Ruteros aventureros, hemos llegado al sector de La Batea, 3068 metros sobre el nivel del mar. Son exactamente las 10 de la mañana, como pueden ver. Muy bien, ruteros aventureros, creo que es un buen momento y un lugar muy fresco para beber un poco de agua. La verdad es que nos ha tomado alrededor de 35 minutos llegar acá al sector de La Batea y se viene la pendiente que exige bastante trabajo de piernas y de pantorrillas. Esta aventura, además de tener naturaleza, nos permite ejercitarnos, así que vamos a beber un poquito de agua y continuaremos con nuestra aventura. ¡Salud! Súper refrescante. Bueno, pues continuemos. Avanti. Ruteros aventureros, he llegado a un sector donde generalmente suele haber una cascada, una caída de agua natural. Sin embargo, nos encontramos en el mes de septiembre y estamos acá en el Ecuador en estación de verano. Es por ello que apenas podemos ver unos pequeños charcos. No obstante, este lugar es muy recomendable que lo visites y queda más arriba del sector de La Batea. Ruteros aventureros, nos encontramos a 3175 metros sobre el nivel del mar. Este sector se le conoce como el sector de los pinos. Como podrás observar a mi espalda se viene una cuesta, una pendiente pronunciada. Esta tendremos que conquistarla a base de piernas y de aquí hasta la cima es todo cuesta. Vamos con energía positiva a conquistar nuestra meta. ¡Avanti! Aventureros, a simple vista parecería que subir a Cruz Loma es fácil, nada más lejos de la realidad. Me duelen las pantorrillas, que pa' qué les cuento. Full piernas,
Trabajo de cuádriceps, de glúteos, de pantorrillas, de femorales. Un trabajo completo hacer estas rutas de senderismo en las montañas de Quito, Ecuador. Ruteros aventureros, me encuentro ya a 3.563 metros sobre el nivel del mar en el sector conocido como el Bosque Andino. Nos encontramos en época de verano y el suelo se encuentra muy seco y polvoriento. Así que es recomendable utilizar calzado que te proporcione estabilidad y buen agarre al terreno. Hemos atravesado el primer tramo del Bosque Andino. Podemos ver que a mis espaldas se encuentran vacas pastando en este sector. El nivel de dificultad se ha incrementado. Aquí netamente estamos en un sector de páramo. La vegetación es prácticamente andina. Podemos observar también que el camino es muy estrecho. El oxígeno también se hace extrañar, pues nos encontramos ya a más de 3.600 metros de altura y en ascenso. Miren, ruteros aventureros, aquí podemos observar una madriguera de conejo. El detalle es que no aparece el conejo. En este momento estoy acercándome a una fuente de agua natural. Este ha sido el lugar que yo he visitado con bastante frecuencia, solo y acompañado. Yo quiero mostrárselos. Miren lo hermoso que es este sitio. Hemos llegado a un lugar paradisiaco, a una pequeña cascada cuya agua proviene del deshielo, de las nieves perpetuas, del Guagua y del Ruco Pichincha. Este espacio te da la oportunidad de refrescarte y de rehidratarte. Para llegar a este sitio tienes que caminar desde el bosque de Miraflores aproximadamente 3 horas 37 minutos hasta este lugar. Vamos a llenar nuestras botellas de agua, vamos a hidratarnos y vamos a seguir con esta aventura. Pero antes les dejo con unas tomas preciosas de este sitio. Precioso, hermoso. Continuemos. Ya estamos rumbo a la cima, ruteros aventureros. Quiero comentarles un secreto. En varias ocasiones yo he querido conquistar la cima de esta montaña. He venido con varias personas, pero lamentablemente no hemos podido llegar a la cima. No hemos logrado nuestro objetivo. Así que esta vez me propuse a mí mismo conquistar la cima de Cruz Loma, sea cual sea el precio. Y miren que hoy he tenido varios inconvenientes, yo diría bastante importantes. El primero es que por error mío olvidé traer las baterías de la GoPro, de la cámara. Es decir, solo tenía la original y se me acabó a mitad de la montaña. Y dije, ¿ahora cómo termino mi video? Me estuve lamentando unos cuantos minutos, pero después dije, no, vamos a seguir con este objetivo, vamos a seguir con nuestra meta, vamos a alcanzar nuestro propósito. Pues aquí estoy grabando con el teléfono. Y la suerte del aventurero acucioso es grande, pues yo había perdido mi teléfono. Este es un nuevo dispositivo y las cámaras, tanto frontal como trasera de este teléfono, son excelentes, graban en Full HD. Así que no hubo excusa, no hubo pero que valga y ya estamos rumbo a la cima de esta montaña. El mensaje, por supuesto, es no darse por vencido nunca y siempre dar lo mejor de sí cuando se trate de alcanzar nuestras metas, nuestros sueños y nuestros objetivos.
Miren, ruteros aventureros, me acabo de encontrar con una mata de sixes. Los sixes son carrizos muy livianos, te permite elaborar cometas para hacerlas volar por los cielos. Este material es muy noble. Tú coges y los amarras con hilos armando la estructura de la cometa. Luego lo forras con papel muy ligero o papel periódico, le pones una cola, haces que tu compás esté exactamente en el medio para que tenga equilibrio y listo. Echa la cometa y a ponerla a volar. Aquí hay un camino que conduce hacia esas antenas, que sigue por aquí, bordea la montaña y llega a la parte de arriba. Ruteros aventureros, no deseo cantar victoria aún, pues yo tomo siempre las cosas con mucha tranquilidad, pero ya estoy muy cerca de la cima de Cruz Loma. Lo importante de esto es conseguir nuestros objetivos, conseguir nuestras metas. Este es el tercer intento mío por alcanzar esta cima, que ya está muy cerca. He venido con varias personas, pero lamentablemente acompañado no he podido llegar a alcanzar mi meta. Así que esta vez decidí venir solo, disfrutar de mi propia compañía y ponerme como objetivo único llegar al final. Y pues ya estamos muy cerca de lograrlo y se siente maravilloso. Luchen por sus sueños, luchen por sus objetivos, jamás se den por vencido y sigan como siempre, avanti. Qué hermoso lugar, la verdad, hasta el clima nos ha acompañado. Está caliente, son las 2 de la tarde. Interesante, en la parte de allá podemos observar que hay un camino para vehículos. Acá ya están las antenas prácticamente sobre mi cabeza y nosotros seguimos esta ruta hasta llegar a la parte más alta de Cruz Loma. Qué bien, ruteros aventureros. ¿Han escuchado que cuando encuentran estos angelitos que tengo en mis dedos hay que pedir un deseo? Voy a hacerlo en este momento. Y mi deseo tiene que ver con ustedes, con el amor, con la felicidad, con la salud y el bienestar. Así que vuela, angelito. Esas piedras rojas que podemos ver acá parecerían carpas de colores, pero no, son piedras que se encuentran debajo del agua. Todas estas sorpresas forman parte del paisaje natural que encontrarás cuando visites Cruz Loma. Escucho cantar un pájaro. ¿Se dieron cuenta? Hay una ave, tiene su nido por ahí. Ah, qué lindo ese trinar. Escuchémoslo una vez más. Genial. Qué hermosa experiencia, ruteros aventureros, haber llegado a pie hasta acá, hasta la cima de Cruz Loma. Por allá podemos ver el Cinto, el sur de la ciudad. Por acá podemos ver el teleférico de Quito. Abajo la ciudad de Quito. Allá podemos observar el camino que nos conduce al Guagua y al Ruco Pichincha. En la parte de allá una iglesia. Y esto está fantástico. No he de negar, hace un poquito de frío. Voy a ser sincero, hace bastante frío. Pero vale la pena, valió la pena el sacrificio, valió la pena cada paso que hemos dado para conquistar este objetivo, esta meta. Nunca te des por vencido, aléjate de vicios, aléjate de personas nocivas para ti. Expande tu mente, expande tus horizontes, regálate vida y explora nuevos lugares que se llaman felicidad. Está soplando bastante fuerte el viento, así que voy a proceder a ponerme mi chaleco para no contraer ningún tipo de resfriado. Y es que acá el viento es bastante helado, es un viento netamente andino, una brisa muy fría. Y una vez hecho esto, vamos a proceder, ruteros aventureros, a comer. ¡Qué rico! Ya les voy a mostrar lo que he traído, los alimentos que vamos a degustar acá en la cima de Cruz Loma. Avanti. Ruteros aventureros, aquí se encuentra el alimento que traje desde mi casa para poder comerlo en este hermoso lugar, y les voy a mostrar lo que preparé. Como yo solía tener el cabello largo, acostumbraba siempre a llevar ligas para hacerme una cola, pero ahora definitivamente mi cabello se fue,
Estoy con el cabello corto, nuevo look, es cuestión de acostumbrarse. Pues miren, está delicioso. Acá podemos observar que tenemos 2 huevitos cocinados, tenemos el carbohidrato que es el arroz, también tenemos por acá 2 pedazos de pollo y acá tenemos una menestra de frijol. A mí me encanta el ají, así que he decidido también traer un poquito de picante para darle sabor. Así que mucho gusto, buen provecho y bon appétit. Siempre la comida de casa va a ser la más recomendable, la más sana y la más natural. Yo generalmente cuando visito estos espacios silvestres naturales cocino mi propio alimento. Evito comprar cosas procesadas, snacks, papitas. Sé que son muy ricas, pero no son sanas. Así que yo les recomiendo, ruteros aventureros, aliméntense correctamente, nutran su cuerpo, llénense de proteínas, de cosas que les brinde energía y que por supuesto les haga bien. Acá, como ustedes pueden ver, todo lo preparé yo mismo en casa, así que ¿para qué más? ¿Para qué un restaurante? ¿Para qué un snack? Si esta comida es saludable y te va a hacer muchísimo bien, te va a dar la energía que necesitamos para empezar nuestro descenso. Gracias Dios, Jesucristo, qué rico. Bueno, ruteros aventureros, hemos terminado de alimentarnos. Son exactamente las 16 horas. Recuerden siempre mantener la naturaleza, preservar el medio ambiente, no dejar basura, no dejar contaminado y si es posible, incluso deja sembrando un arbolito, ¿ok? Y gracias por estar aquí conmigo y por supuesto por suscribirte a Ruta Social y Deportiva TV. Si no lo has hecho, hazlo en este momento. Aplasta el botón rojo, ¿ok? Ruteros aventureros, quiero contarles que acá a mis espaldas se encuentran las instalaciones del teleférico. Si tú quieres conocer el Vulcano Park, el teleférico y mirar cómo devolvemos a una bella tarántula a su hábitat natural, pues te invito para que des clic en esta tarjetita y mires el video que realicé acerca de ese hermoso lugar. Llegar acá a la cima de Cruz Loma también nos abría la posibilidad de conocer cómo son las antenas que se pueden ver desde la ciudad de Quito en la cima de esta montaña. A mis espaldas se encuentran estas gigantescas antenas que sirven para realizar transmisiones de radio, de televisión y de frecuencia celular. Miren, ruteros aventureros, qué precioso lugar. Otra vertiente natural, otro oasis ubicado acá en Cruz Loma. Definitivamente vale la pena visitar este lugar y mucho mejor si lo haces caminando desde la ciudad de Quito, pues de esa manera te regalarás vida y disfrutarás de paisajes y escenarios maravillosos. Visítalo. Ruteros aventureros, acabo de ver un conejo y se encuentra en la parte de allá atrás, detrás de este arbusto. Voy a tratar de grabarlo. Ojalá podamos, ¿ok? Conejito, conejito. Bueno, ruteros aventureros, este lugar ha sido sensacional. Estoy feliz, recontento. El Astro Rey se hace presente, como ustedes pueden ver a mis espaldas, el sol iluminando toda la capital de los ecuatorianos. Y bueno, vamos a empezar el descenso hacia la ciudad de Quito, que se encuentra allá abajo. Quiero, como siempre, invitarlos a todos ustedes para que me sigan en mi cuenta de Instagram, @JJLopezO. Espero que hayan disfrutado de esta aventura. Espero que les haya gustado acompañarme acá a la cima de Cruz Loma. Los espero en un próximo video. Y como siempre les mando mucha luz, buena suerte, energía positiva y ¡hasta pronto!
Ruteros aventureros, me encuentro con dos preciosas turistas que son de Australia, ¿verdad? Sí, Australia. What's your name? Dana. Dana, ¿y tu nombre? Kez. Kes and Dana, bienvenido acá a visitar Ecuador, la ciudad de Quito, por el teleférico. Say hi, guys. Hola, buenas. Suscríbanse a Ruta Social y Deportiva TV y como siempre los espero en un próximo video, ¿ok? Bye. Ciao. Adiós.